vamos a seguir meditando en este tema de la mente. Abordamos ya con el día de hoy son 3 temas. Estamos hablando sobre la mente. La semana pasada hablamos el tema. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó la semana pasada? Hablamos de decláralo, fue el tema de la semana pasada. Y hablamos justamente sobre traer a nuestra mente las cosas buenas de Dios. De la importancia que tiene que nosotros hablemos lo bueno a nuestra vida. Y el Señor nos sorprendió la semana pasada con un tiempo especial. Bien, el tema del día de hoy se llama Suéltalo. ¿Cuál es el tema de hoy? Suéltalo. Justamente vamos a hablar seguimos hablando sobre la mente y vamos a seguir hablando sobre temas de ansiedad, tristeza, depresión, que son cuestiones que tenemos que enfrentar de acuerdo a la Biblia, ¿ok? La Biblia no está peleada con la ciencia, por eso es importante lo que les mencioné la semana pasada, y si no lo mencioné claramente, lo digo. La psicología, la psiquiatría ayuda, pero es importante mencionar lo que un amigo psicólogo nos comparte. Él es todo un profesional, yo diría que es un experto, y yo comparto esta opinión sobre la psicología. La psicología, la psiquiatría, nos ayuda a ordenar, nos ayuda a controlar a veces, pero la palabra de Dios transforma. Eso es lo que no puede hacer la psicología y la psiquiatría. La psicología trabaja con tu mente, la va encaminando, la va ordenando, te ayuda a irla dirigiendo, pero no transforma. Y ese es el gran problema de la psicología, que no trae una transformación en el fondo. Sin embargo, la palabra de Dios sí puede traer una transformación a mi mente. Con el debido trabajo, obviamente. Hace tiempo les compartí un mensaje que se llamó No es magia, porque Dios no va a venir a transformar tu mente solamente porque sí. Por eso Pablo dice, sean transformados a través de ¿qué? De la renovación de mi mente. Es decir, yo necesito renovar mi mente y entonces el Señor nos puede transformar. Por eso la importancia de lo que dijo Jesús. Cuando Él dijo, cuando ustedes estén en pruebas, cuando ustedes estén frente a alguien que les esté cuestionando su fe, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué nos prometió? Yo les recordaré lo que les he enseñado. ¿Me están entendiendo? Tú no puedes recordar algo que no está en tu mente. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo puedes recordar algo que no está ahí? ¿Me comprenden? Por eso necesitamos ingresar en la mente las cosas correctas. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda obrar en base a lo que hay en mi mente. Esto es un principio importante. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Voy a contarles una anécdota para poner una base acerca de lo que les quiero hablar. Ayer estábamos, o fue antier, Dan, si no estoy mal, estábamos platicando sobre la ocasión en que fuimos a la sierra. Cuando era jovencillo, más jovencillo, tuve un tiempo para pastorear jóvenes en mi iglesia local. Yo crecí en la iglesia y a los 17 años empecé a pastorear jóvenes. Cuando tenía como 20, 19 por ahí, me aventuré a organizar una salida a la sierra. En mi iglesia, o en la iglesia donde yo estaba, había una cobertura para iglesias en la sierra, específicamente Coacuacos y Xoxolpa. Son 2 poblaciones de la sierra de Veracruz. Y en esa zona, pues íbamos cada año en el verano, en estas fechas justamente. Íbamos y hacíamos la escuelita bíblica de verano. Nosotros aquí no hacemos escuelita bíblica de verano. Otro día les contaré por qué. Pero sí hemos hecho, pero este año no hicimos. O sí vamos a hacer, pero ya luego les diremos. No es parte del tema. Bien, y me gustaba aventurarme, me gustaba hacer cosas locas. Y un día organizamos una salida para la sierra, justamente de Coacuacos. Llegamos a Coacuacos, hicimos toda la labor, hicimos evangelismo. En esa ocasión
solicitamos un apoyo de la iglesia y de otras iglesias para este evento, así es de que juntamos un montón de zapatos nuevos. Nos regalaron un montón de zapatos nuevos de un hermanito que vendía zapatos y tenía ahí una bodega de zapatos. Nos la dio, nos llevamos despensas, nos llevamos un montón de cosas. Hicimos una labor evangelística. Terminó nuestro trabajo ahí y nos regresamos. Cuando veníamos de regreso, el camino de la sierra no hay. En ese tiempo, ahora creo que ya hay, pero en ese tiempo no había pavimento. Entonces, había hoyos, había lluvia, árboles por todos lados, barrancos de izquierda o barrancos a la derecha según tú avanzaras. Y iban a dar como las 4 de la tarde tal vez, 4, 5 más o menos. Íbamos avanzando y de repente la camioneta se detuvo. No avanzó ya más. Y yo venía éramos 20 y tantos tal vez, jóvenes, más o menos, tal vez más. Éramos bastantes jóvenes. Y cuando se detuvo la camioneta en la que íbamos, yo dije, no puede ser. Yo los llevaba, era mi responsabilidad y en mí comenzó a pesar esta cosa de ¿qué voy a hacer? ¿Qué nos va a pasar? No había nada a la izquierda ni a la derecha, estábamos en medio de la sierra, pensamos que todo nos podía pasar, que gente podía salir, mil cosas. Empezamos en las chicas en ese tiempo, qué íbamos a hacer si alguien nos atacaba, feo. Y éramos muy cotorros, así es de que todo lo llevábamos a broma. Y yo no sé mucho de mecánica. Sé que hay un alternador, sé que hay un motor que hace andar el auto, sé que hay un tanque de gasolina, sé que hay una bomba que pasa ahí, sé que hay una batería, las cosas básicas. ¿Me explico? Que todo hombre macho alfa debe de saber sobre mecánica. Y yo revisé todo lo que podía revisar, todo lo que estaba en mis manos, todo lo que estaba ¿dónde? En mis manos. Yo traté de revisar todo lo que podía. Mi primo Luis, mi primo Isaí, que juntos nuestros papás nos habían enseñado algunas cosas de mecánica. Y llegó un momento donde simplemente no pude hacer nada. La cosa no funcionó. La camioneta no jaló. Revisamos todo, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Como yo estaba a cargo, obviamente, me encargué de analizar, de revisar, de preguntar, y no pudimos hacer absolutamente nada. Estábamos entonces 20 y tantos jóvenes en medio de la sierra, selva de un lado, selva del otro lado, árboles de un lado, árboles del otro. Empezamos a empujar la camioneta y llegamos a un lugar donde había una pequeña población, pero población, le estoy diciendo que había una casa de un lado y por otra cosa por enfrente. Fue muy loco el asunto, desesperante. Hacía un calor terrible, todos estaban sudando, todos apestaban, todos ya estábamos en el tercer sudor del día, todos sacaban sus peores olores, aquellos que de repente se echaban esos aires olorosos y era difícil. Así es que yo no pude hacer nada más. Lo único que me quedaba era, ya habíamos orado, pero hay cosas que ni con oración salen. Y lo que hice fue tratar de buscar señal y le hablé a mi papá. Pa, estoy atorado aquí en la sierra. Por favor, ven por mí. Fue todo lo que hice. No hice absolutamente nada más. Mi papá era un ayudante de mi ministerio. Siempre creyó en mí. Siempre apoyaba lo que yo hacía. Apoyaba las locuras que yo hacía. Y siempre estaba en primera línea ayudando a nuestro ministerio. Y ese día él dejó muchas cosas, incluyendo su trabajo.
se alió a mi tío Margarito, y a los dos, a partir de ese día, les pusimos un apodo. Les pusimos el dúo dinámico. ¿Por qué? Porque eran fenomenales, ellos estaban entregados a la obra. Así es de que nosotros en medio de la sierra, ellos en el Estado de México, yo soy de por ahí, de por donde está el AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, y ellos tomaron sus carros, tomaron a unos hermanos, entre ellos un mecánico, le pagaron todo lo que él necesitaba y hicieron camino hacia la sierra. ¿Dónde estás? Pa, no sé dónde estoy, pero yo necesito que vengas por mí. Bueno, pero ¿a dónde fueron? Pues vinimos a Cojuacos. Tú vente y en el camino, en ese tiempo solo había celular, no había esta cosa de GPS, entonces no había manera de enviarle la ubicación. Ahora es muy fácil, pero en ese tiempo era estoy aquí y ¿qué hay? Pues hay un árbol aquí, hay árboles a la izquierda y a la derecha, ven por mí, ayúdame. Así es de que hicieron todo lo posible y se embarcaron en carro y llegaron. Por nuestra parte, dormimos todos en la camioneta, en nuestros olores, en nuestros sudores, en esa camioneta. Cada quien se acomodó como pudo. Yo me acuerdo que hubo gente que hasta estaba hincada, durmiendo así, porque no había otra forma de dormir. Yo solamente me senté, porque yo iba manejando, y ahí quedé. Dormimos casi toda la noche. Mis papás llegaron al otro día, y para no hacer esta historia más larga, había una cosa en la camioneta que dejó de funcionar, la cambiaron, todavía fueron a Zacualtipán, que era la población más cercana y con más recursos, compraron la pieza, regresaron, la instalaron, la camioneta encendió y regresamos felices a nuestra tierra. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, porque de eso se trata justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando hay algo que no puedes controlar, cuando hay algo que tú no puedes solucionar, tú debes de soltarlo. ¿Me entiendes? Hay cosas que tú no puedes solucionar. Si están en tu control, soluciónalas. Pero si no están en tu control, suéltalo. ¿Me entiendes? Así es de que la semana pasada les hablé de una cosa que es la ansiedad. La ansiedad es aquello que no atendí cuando debí de haber hacerlo, y por no atenderlo, eso me genera ansiedad. ¿Les ha pasado? Que no hiciste lo que debías hacer en tu trabajo, no hiciste lo que debías hacer con tu hijo, con tu hija, no hiciste lo que debías hacer con la tarea, no hiciste lo que debías hacer con las relaciones, lo que sea. ¿Me están entendiendo? Y como no lo hicimos, como no lo atendimos, entonces eso me genera ansiedad. A mí me ha pasado muchas veces en el trabajo. Y aunque no es algo que no atendí, a veces hay cosas que me están presionando, que me están haciendo. Tan así que ayer, por ejemplo, ayer en la noche, abrí mi correo. Hoy en la mañana abrí mi correo del trabajo porque estoy de vacaciones. Esta semana estuve, y para mí es extraño porque siento que debo de atender algo. Entonces tengo cierta ansiedad porque no atendí algunas cosas que tal vez quedaron por ahí sueltas, que no son de complicación ni me deberían de preocupar, pero a mí me preocupan. ¿Me están entendiendo? Otra cosa que es la ansiedad es química. ¿Cómo que es química? Sí, cuando tuve una crisis de ansiedad en la pandemia, les he platicado muchas veces este episodio. Cuando hablé con mi amigo psicólogo justamente, él me explicó que la ansiedad es un desorden químico. ¿Qué significa esto? Significa que mi cuerpo químicamente no está produciendo los químicos que se requieren para estar estable mentalmente. ¿Te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada? La hormona del cortisol y la hormona ¿de qué? De la adrenalina. Y que el cortisol es lo que hoy le llaman la hormona del estrés. Entonces, esas cosas no se producen bien en tu cerebro. Y cuando pasa eso, tú deberías de ir a un psicólogo primero.
Si el psicólogo determina que tu desorden es químico, a donde debes de ir es con un psiquiatra. ¿Ok? No con un doctor, con un psiquiatra. La diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra es que el psicólogo te va a atender sin medicamento, te va a dirigir la mente, te va a enfocar, te va a ir encaminando hacia donde debes de ir. Pero el psiquiatra, cuando se da cuenta de que tu desorden es químico, lo que él va a hacer es recetarte. ¿Me estás entendiendo? ¿Es malo? No. ¿Por qué? Porque el desorden de ansiedad no es algo que no atendiste, no es algo que estás descontrolando, es un desorden químico. Tu cerebro está mal. Y lo que necesitas es atención médica. Por eso el psiquiatra puede recetarte. ¿Me estás entendiendo? Por eso debes de considerar asistir con un psicólogo. De hecho, es un consejo que constantemente les doy cuando hay un problema que es recurrente. Les digo, mira, ¿sabes qué? Ve con el psicólogo. Porque yo entiendo mis limitaciones como pastor. ¿Me comprendes? Y a veces, no estoy diciendo que lo que yo digo no sea suficiente, porque lo que yo digo es la palabra y eso debería de ser suficiente. Lo que te estoy diciendo es que a veces, como personas, no podemos o somos incapaces de abordar cosas que están fuera de nuestro control. Y si no está en tu control, ve con el psicólogo. Si no está en tu control, ve con un psiquiatra si lo necesitas. Porque puede ser que lo necesites. ¿Me están entendiendo? Y otra cosa que es la ansiedad es, voy a profundizar, se los dije la semana pasada, pero hoy se los vamos a profundizar en esto. Es en el secuestro de la amígdala. ¿El secuestro de quién? La palabra amígdala viene del griego o se puede traducir como una almendra. Y justamente tu amígdala es del tamaño de una almendra y tienes dos, una del lado izquierdo y una del lado derecho. ¿Dónde está? Bueno, si tú clavaras una flecha en tu ojo y otra flecha por acá, la amígdala está donde se cruzan las dos flechas. Ahí está tu amígdala. La amígdala es aquella responsable del peligro. Y luego está tu hipotálamo. ¿Se acuerdan del hipotálamo? ¿De qué se encarga el hipotálamo? De los recuerdos y los sentimientos. Bueno, la amígdala también forma parte de este conjunto de cosas en nuestro cerebro, de partes de nuestro cerebro, que forman parte de nuestras emociones, de todo el cúmulo. Pero, ¿qué es el secuestro de la amígdala? Así lo define la psicóloga de la que te hablé. Es una respuesta automática de la mente a algo que sucede y tienes una reacción desproporcionada. ¿Me están entendiendo? Es una respuesta automática de la mente a algo que sucede y tienes una reacción desproporcionada. Ahora, si la amígdala detecta el peligro y tu hipotálamo registra el suceso y las emociones, el secuestro de la amígdala es esa cosa que te dice, haz de cuenta que la amígdala es un foco en tu cabeza que se prende en color rojo y te dice peligro, 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 peligro. ¿Me estás entendiendo? Entonces, imagínate, voy a hacer esta imagen, a una mujer que golpean. ¿Se acuerdan de la noticia de hace 2 semanas, una semana más o menos, en Brasil? Un hombre que se dedicaba a jugar básquetbol golpeó a una mujer que era su novia. Iban en el elevador, están discutiendo, ella mueve las manos, hace algunos ademanes en señal de que están discutiendo y en el video solamente se observa cómo él, lo que les dije la semana pasada, pierde el control de sí mismo y se va sobre un golpe fortísimo sobre ella y la tumba. Pero no solo eso, como él ya está lleno de adrenalina y cortisol, porque ese momento lo disparó a este hombre,
Cuando ella está en el suelo, él va y la empieza a golpear y golpear y golpear. Y contaron más de 60 golpes durante 30 segundos. La mujer quedó desfigurada. ¿Me están entendiendo? ¿Dónde sucedió este evento? Ya sé que en Brasil, pero ¿dónde? En un elevador. ¿Cuántas personas había ahí? Dos. Solamente estaba ella y el hombre que la golpeó. Ahora, imagínate, esto es de lo que te estoy hablando. La amígdala secuestra tu mente y le dice que hay peligro, porque el hipotálamo recordó el evento y las emociones que sucedieron alrededor. Entonces, ella, supongamos, está en el hospital, se recupera, sale, pero ahora, cada vez que ella esté en un elevador y se encuentre sola, ¿qué va a hacer su amígdala? La va a secuestrar y le va a decir, peligro, peligro. ¿Hay peligro? No. Porque la semana pasada dijimos que el 91.04% de las cosas que te preocupan no pasan, comprobado científicamente. El 91.04% de las cosas que te preocupan no suceden. Pero cuando te secuestra la amígdala, cuando tu amígdala secuestra a tu hipotálamo, entonces tú vas a sentirte en peligro constantemente, aunque no esté pasando absolutamente nada. Así es de que esta mujer, cada vez que esté sola, porque en el elevador estuvo sola, cada vez que esté encerrada en un espacio como el de un elevador, cada vez que ella necesite pasar por un elevador, su amígdala la va a secuestrar su mente. Y ella va a sentir que hay peligro donde no lo hay. ¿Me están entendiendo? Ese es el secuestro de la amígdala. Ahora, lo que te voy a decir es importante. La psicóloga dice que todo está relacionado a nuestra cosmovisión. ¿A nuestra qué? La palabra cosmovisión no es una palabra mala, no es una palabra, es una palabra correcta. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es todo lo que hay en mi mente con la que concibo el mundo. Cosmovisión es como yo concibo el mundo a mi alrededor. Esta mujer, probablemente a partir de ese momento, ella tenga una cosmovisión sobre su sociedad, específicamente sobre los hombres. Y ahora su cosmovisión será, ¿todos los hombres? ¿Es cierto? No. Pero para ella, todos son iguales. Esa es su cosmovisión. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Cuál es tu cosmovisión del trabajo? No sirve para nada. Solo me cansa. Apenas me da para comer. Si esa es tu cosmovisión del trabajo, eso es lo que tendrás. ¿Me comprenden? ¿Cuál es tu cosmovisión del matrimonio? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Qué es para ti el matrimonio? Pero más allá, ¿qué voy a hacer en mi vida respecto del matrimonio? ¿Me comprenden? Hay una palabra que no entra en las conversaciones con mi esposa y yo. Cuando discutimos, cuando hemos peleado, hay una palabra que apenas se menciona, la eliminamos de la conversación. Y es la palabra divorcio. Porque mi cosmovisión del matrimonio
en mi cosmovisión, en mi pensar del matrimonio, no hay divorcio, porque así lo dice la Biblia. Y yo he decidido que la Biblia sea mi cosmovisión. Por eso la semana pasada les decía, ¿qué piensas cuando tu hijo sale a la calle? Ay, córrele, hijito, porque anda el secuestrador de las Ramos, no te vaya a agarrar. Anda la mataviejitas de Iztacalco. Cuidado con la... ¿Qué estás pensando en realidad? ¿Cuál es tu cosmovisión de las cosas? Y me gustaron 3 cosas que mencionó la psicóloga. Número 1, que mi cosmovisión comprende mi sistema de creencias. Fíjense qué interesante es que la psicología reconoce que todo avanza de acuerdo a tu cosmovisión, pero tu cosmovisión tiene que ver con tu sistema de creencias. ¿Saben qué es lo que les dicen a los alcohólicos en un grupo de AA? Eso te va a sorprender. Primero, sabe esto, que Alcohólicos Anónimos salió de una iniciativa de cristianos. Nació de una iniciativa directa. Pero una base, un fundamento de los Alcohólicos Anónimos es este. Acude a la deidad o aquello que sea superior a ti. Les dicen a los alcohólicos, en el grupo siempre se dice esto: si crees en algo, aférrate a eso que estás creyendo. Porque los mismos Alcohólicos Anónimos han comprendido que si yo creo en algo que es superior y creo que eso me puede ayudar, funciona. ¿Me están entendiendo? Es tan importante el sistema de creencias. Por eso te pregunto, y debes de responder esta pregunta, no me la respondas ahorita ni a mí, pero respóndete y pregúntate, ¿cuál es tu cosmovisión de la vida? Porque hay personas que creen que nacieron para ser pobres, esa es su cosmovisión. Yo te pregunto, ¿la Biblia dice esto? Escuché un podcast muy interesante en el que le preguntan a una experta en finanzas. Le hicieron esta pregunta. Yo te la pregunto a ti. El entrevistador se abalanzó sobre ella. A mí se me hizo una mordida fuerte. Pero él le preguntó esto. Le dijo, ¿tú qué opinas de esta frase? Los pobres son pobres porque quieren. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Qué opinas de esto? ¿Sabes? Es una pregunta complicada. Yo tengo mi propia respuesta. Tengo mi propia cosmovisión. Pero ¿cuál es la tuya? Yo te pregunto, ¿la Biblia sustenta esa verdad? Porque nosotros como hijos de Dios deberíamos de absorber la Biblia como nuestra cosmovisión. Y es un gran problema a veces, porque a veces las personas piensan que Dios es un viejo barbón gigantesco que lo único que quiere decirte mal, error número 1, y piensas que Dios te quiere aplastar, que Dios te quiere matar, que Dios te quiere deshacer. ¿Es esto verdad? Pero para muchos cristianos lo es. ¿Y sabes cuál es el problema? Que eso tendrán, no porque sea verdad, sino porque lo que yo he aceptado como verdad, eso es lo que va a gobernar mi vida. Por eso hay un montón de cristianos que piensan que todo lo que viven proviene de Dios. Y dicen, si me pasó esto, es por culpa de Dios. Si me pasó esto, es por mi pecado. ¿De verdad crees eso? Observa la lógica. Si tu hijo te desobedece, si tu hijo se porta mal, ¿le quitas la comida? ¿Le quitas el techo? ¿Le quitas las cobijas? ¿Por qué entonces pensamos que Dios te quiere quitar? Porque tenemos una cosmovisión
errónea de Dios. Cosa número 2 que consideramos, que se debe de considerar en todo este asunto del secuestro de la amígdala, la ansiedad, la depresión, el estado de ánimo. Y es interesante porque la psicóloga hace esa gran pregunta: ¿qué define tu estado de ánimo? ¿Qué lo define? ¿Sabes? Porque el estado de ánimo, voy a decir esta verdad, y es verdad, el estado de ánimo lo decides tú. Si tú haces que el estado de ánimo lo controlen las circunstancias, porque estoy feliz cuando tengo dinero, pero si no tienes dinero, ay, qué triste es la vida. Déjame contarte esto rápido. Cuando llegó el día del niño, nosotros no teníamos dinero. Tú sabes que pagamos una renta de 12,000 y tanto, y a veces cuando hay, nosotros sacamos para invitarte a algo, el Día de las Madres, el Día de los Niños, todos estos días. Pero el día del niño no tuvimos nada. Así es de que decidimos salir aquí a la delegación a jugar. Nos llevamos una cuerda, llevamos juguetes para darles que teníamos, y de repente, justo cuando íbamos empezando, ya llevamos un ratito jugando, nos cayó un aguacero, pero aguacero. De manera que se empezaron a hacer unos charcos. Y los niños empezaron a jugar en los charcos, a revolcarse. Y luego agarraron esa agua sucia, asquerosa, y se empezaron a mojar con esa agua de charco. ¿Sabes? Creo que ese día estará marcado en su vida. Fue muy divertido. Hasta a mí me tiraron en el charco. Fue muy divertido. ¿Qué determina tu estado de ánimo? Porque en mi mente era, les quiero invitar a una hamburguesa a los niños, tal vez me los lleve a McDonald's y a cada uno le pague su McTrio. Pero ¿sabes? Llevaron sus tortitas, se mojaron, fueron felices con agua puerca. ¿Qué define tu estado de ánimo? Cuando comes carne eres feliz y cuando no, no. Cuando te comiste el taco de barbacoa con esa deliciosa coca con hielo, eres feliz, pero cuando no, no. ¿Qué define tu estado de ánimo? Por eso el estado de ánimo debe ser algo que yo decida, que yo puedo decidir. ¿Me están entendiendo? Y número 3, antes de pasar a nuestra primera cita bíblica. El sistema reticular activador ascendente. Dilo conmigo. Sistema reticular. Sistema reticular. Activador ascendente. Bueno, ¿qué es eso? Tan extraño y tan raro. No sé por qué le pusieron un nombre tan largo. Le hubieran puesto bolita de atrás. Ya. Sucede que hay una bolita o algo que tienes acá en la corteza del cerebro, aquí atrás. Y esa cosa se le denomina sistema reticular activador ascendente. ¿Qué es eso en nuestro cerebro o en nuestro físico? Bueno, es una cosa que funciona para discriminar, filtrar y buscar. Es como esa cosa con la que defines tu criterio. ¿Qué hace el cerebro con esto? El cerebro hace esto. Se queda con lo que le interesa. ¿Se queda con qué? Con lo que le interesa. ¿Con qué? Con lo que le interesa. No, ojo, el cerebro no está buscando lo que le gusta, sino que el cerebro busca lo que le interesa, lo que resulta interesante para el cerebro. Por eso lanzo esta otra pregunta. ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué te interesa? ¿Qué forma parte de tu interés? Porque la realidad es que hay cosas que no nos interesan. Pero ¿cuál es lo que es interesante para ti? Es decir, voy camino al trabajo y yo veo muchas cosas. Veo mujeres, veo hombres, veo transporte, veo trenes, veo autobuses, veo dinero, veo muchas cosas. Y voy caminando, ¿qué es lo que me interesa?
Eso hace tu corteza. Y tú debes de aprender a definir qué es lo que te interesa, no lo que te gusta, sino lo que te interesa, qué es interesante para ti. Por eso uno de mis escritores favoritos, Lucas Leis, él dice que la duda es buena. Muchos predicadores religiosos dicen que no, porque ¿cómo vas a dudar de Dios? Si la duda, ¿sabes qué define la duda? La duda como base es aquello que te interesa. Por eso, si hay personas que están dudando de Dios o dudando de cualquier otra cosa, significa que hay algo que es de su interés. ¿Qué te interesa? Deberías elegir las cosas que te interesan como aquellas que te hacen bien, no las que te hacen mal. Te voy a dar un ejemplo. El día que yo que dije que me estoy en tratamiento médico, espero que ya se me note más. Estoy bajando de peso, gracias, aplausos. No es cierto. No es cierto. Es una broma. El día que fui al doctor, la doctora me dijo, estás a punto de que te dé diabetes. Y dije, la presión, me recetó pastillas para la presión, ya no las estoy tomando, porque me di cuenta que mi presión está bien todos los días. Pero cuando pasó eso, saltó de mi interés saber todo lo que sucedía alrededor de la presión. Y entonces empecé a buscar en internet, y clásico, como todos lo hacemos, en TikTok. ¿Qué dice el experto del TikTok respecto de la presión? Y encontré unos que decían, no, si tienes la presión así, ya te va a dar algo así como un ataque, te vas a quedar ciego, te va a dar la diabetes. Y yo empecé a buscar todo lo negativo, en vez de buscar aquello que era interesante, pero yo empecé a dejar de buscar lo interesante y empecé a buscar lo que me agradaba, lo que me desagradaba. Y cuando tú buscas algo que te simpatice, algo que te gusta, te estás equivocando. Porque lo que deberías de buscar es algo que te interesa. Esa es una frase que le debes decir a tus hijos. Interésate por las cosas que te hacen bien. Y deja de interesarte por las cosas que te hacen mal. Yo soy cristiano y cuando estudié turismo, tuve una clase que se llamaba Bares y Restaurantes. Y en mi materia de bares yo tenía choques religiosos porque en mi mente era... Yo estaba preparando cócteles, bebidas y todo eso. Un ruso rosa, un daiquiri, un desarmador. Me lo sé. Y sé prepararlos. Y soy bueno para eso, porque una cosa que yo quería estudiar era que yo quería ser sommelier. ¿Y sabes por qué no fui sommelier? ¿Por qué no fue una cosa que elegí? Por religioso. Porque yo pensaba en mi mente, esto es del diablo. ¿Me están entendiendo? ¿Pero es del diablo? No, solamente somos... ¿Me están entendiendo? Y eso es lo que te estoy diciendo. Te voy a decir una cosa interesante sobre el vino que dijo un sommelier. Nos llevaron a un sommelier, nos dio una plática y él dijo esto interesantísimo. En tu vida puedes tomarte, o tu cuerpo está diseñado para aguantar una copa de vino al día. No pasa nada. Te ayuda, te apoya, te da bien. ¿Me están entendiendo? Y luego él lanzó y dijo el otro dato interesante. Pero que ni se te ocurra tomarte las 30 copas del mes en un solo día. Error. Tontería. ¿Me están entendiendo? Y yo aprendí las cosas que eran interesantes para mí. Gracias a Dios, y esto lo digo por mí. Lo digo por mí. No lo digo por ti ni por nadie más. Lo digo por mí. Dios me ha dado la gracia de poder, o de darme esta cosa en mi cuerpo, de que yo no me llevo bien con el alcohol. No me llevo bien con él. Desde niño la cerveza me hacía vomitar. ¿Me explico? Pero
Tengo familia que les encanta. Y está bien. Yo doy gracias a Dios porque crecí así. ¿Me están entendiendo? Creo que Dios me creó así. Creo que Dios me lo dio. ¿Me están entendiendo? En un momento específico de mi vida. Por eso debemos de buscar aquello que nos interesa, no lo que me gusta o hasta lo que me disgusta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pasemos a esto que nos va a bendecir abundantemente. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 19. Déjenme revisar si estoy bien en el libro. Segunda de Crónicas 19. Es Segunda de Crónicas, entonces. ¿Sí dije de Segunda de Crónicas? Sí. Espérenme. Voy a ubicar bien la cita porque no la apunté. Perdónenme, es Primera de Reyes. Primera de Reyes 19. Listo. Ubiquémonos, por favor. Voy a poner un poco de contexto rápidamente. Esta es la historia de Elías, uno de los personajes más depresivos de la Biblia. Es de los más depresivos. Si tú lees a Elías y lo examinas, te vas a dar cuenta de que es un hombre sumamente depresivo. Así es de que el contexto es el siguiente. En un tiempo él es un profeta de Dios, es el profeta de los más prominentes. Así es de que un día Elías y los 800 y tantos sacerdotes de Baal se enfrentan, hacen un enfrentamiento. ¿Por qué? ¿Por qué hace Elías un enfrentamiento? Porque Elías quiere llamar al pueblo para que se arrepienta. Entonces Elías les dice, ustedes, sacerdotes de Baal, hagan un altar, yo voy a hacer otro. Y ustedes llamen a su Dios para que haga descender fuego del cielo. Y quien haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Los de Baal hacen su altar, empiezan a hacer sus bailes del empiezan a hacer todos, empiezan a cortar, empiezan a hacer todos los sacrificios que quieren hacer. Y al final no pasa nada. Elías es tan emocional, tan dejado llevar de sus emociones que se burla de ellos y les dice, ¿dónde está Baal? A lo mejor está en el baño, a lo mejor se está bañando, fue al mercado, les dice casi, ¿no? Y entonces Elías, para hacer su parte, les dice, miren, este es mi altar. Hagamos algo, échenle agua. Le echan agua. Háganlo otra vez, le vuelven a echar. Otra vez, le vuelven a echar agua. Entonces Elías ora y desciende fuego del cielo, algo sobrenatural. Fuego desciende del cielo y el fuego consume, dice la Biblia que consumió el sacrificio, las piedras y el agua, todo se consumió. En este momento es un momento de clímax, es un momento sumamente emocional. Elías, prendido por la emoción, les dice, agárrenmelos a todos. ¿A quiénes? A los sacerdotes de Baal. Y entonces Elías va y a cada uno lo mata. Les corta el cuello. Es un día de gran victoria para Israel, para el pueblo de Dios. Dios hizo acto de presencia a favor de Elías. Pero pasó esto. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 19. Pasó que, voy a mencionar esto, es importante. Él era un profeta que trabajaba de la mano, o quería trabajar de la mano con el rey Acab. ¿Quién era la esposa de Acab? Jezabel. Jezabel era sacerdotisa justamente de estos dioses, de Astaret y de otros dioses, que justamente lo que había hecho Jezabel era que Jezabel había controlado al rey. Era una mala mujer, de esas que controlan, como Teresa, para
agarrar a Acab y controlarlo y hacer lo que ella quería. Bueno, esto es lo que pasó después. Capítulo 19, versículo 1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y como había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Noten por favor el clímax del evento. Elías acaba de hacer un acto heroico. Acaba de hacer descender fuego del cielo y además mató a 850, si no estoy mal, profetas de Baal. Y entonces, cuando esta mujer le manda el recado, es increíble que Elías tuviera miedo. ¿Qué pasó, Elías? Mataste 850, mata a Jezabel también. Pero la Biblia dice que a Elías le dio miedo. Sigamos leyendo. Elías se asustó y huyó. Para ponerse a salvo, cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse, depresión. El hombre ya se quiere morir, está tan triste que lo que quiere es morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Ahora, primera nota que tienes que hacer en tu libreta, o en lo que sea que tengas donde estás haciendo notas. El próximo año va a ser obligatorio. Bueno, les voy a pedir, no va a ser obligatorio, pero les voy a pedir que todos traigan una libreta donde puedan tomar sus notas. ¿Ok? Primera nota. Dios no lo reprendió por sentirse triste. Dilo conmigo. Dios no me va a regañar, no me va a reprender si me siento triste. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo y que Jesús sufrió todo lo que nosotros podríamos sufrir. Pastor, ¿también sufrió abuso sexual? Bueno, la Biblia no menciona que Jesús tuviera algo. Nosotros tenemos la imagen de la cruz que nos regaló el arte romano, pero debes de saber que seguramente Jesús fue crucificado desnudo. Así es de que sí, Jesús fue tentado y fue golpeado por todo, incluyendo el abuso sexual. En ese sentido, Jesús te entiende. Jesús entiende tu humanidad. Jesús comprende que habrá momentos en que estarás triste. Hay muchos religiosos que les dice, pero ¿por qué está triste, hermana? ¿Por qué está triste, hermano? Gócese en el Señor. La tristeza no es de Dios. La tristeza no es de los cristianos. La tristeza es de los humanos. Y Dios la comprende. ¿No dice la Biblia que Jesús lloró? ¿No dice la Biblia que Jesús, estando frente a Jerusalén, la vio y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise arroparte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Eso es muy triste. ¿Me está entendiendo? Así es que a este hombre depresivo, a este profeta de Dios, porque a veces los pastores nos castigamos a nosotros mismos y decimos, yo no puedo estar triste porque soy el pastor y si la iglesia me ve triste, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué dirías tú si me vieras triste? ¿Qué dirías tú si supieras que el pastor tiene pensamientos de suicidio? ¿Qué dirías? ¿Pero cómo el pastor? Somos humanos. Y Dios no te va a regañar y no te va a castigar por estar triste, porque Dios te entiende. ¿Me comprendes? Por eso, dice el versículo 5, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido.
De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. ¿No te parece bonito cuando estás triste, alguien viene y te dice, te voy a hacer sopita? Tenga su sopita, no esté triste. A mí me gusta que en temporadas difíciles mi esposa no me hace sopita, pero me hace otras cosas. Me mantengo bien. ¿Me explico? El martes, hace 2 semanas, les enseñé sobre el valor de la compañía incondicional. Cuando alguien está triste, tú no necesitas y a veces no debes de solucionar su problema. Lo que debes de hacer es estar ahí. ¿Me comprendes? Y Dios estuvo ahí para Elías. El ángel se presenta y no le dice, ya Elías, no te pases, eres el profeta de Dios, levántate, eres el hombre. No, el ángel le dice, te traje sopita, levántate y come. ¿No les parece bonito? Sí. Dios no te va a castigar por estar triste. Dios te comprende. Y muchas veces verás de Dios que Él te diga, te traje sopita. Come, porque necesitas vivir. Versículo 6. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse, El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Ahora, noten por favor, esto es lo segundo que tienes que apuntar. Dios te permite sentir tristeza, depresión, ansiedad, desesperación, preocupación, pero Dios no quiere que te estaciones ahí. ¿Queda claro? Apúntalo y dilo conmigo. ¿Dios me permite estar triste? ¿Dios me comprende si estoy triste? Pero Dios no me va a dejar estacionarme ahí. Por eso el ángel le dice, levántate, come, te hice sopita, pero ahora levántate y camina, porque tienes cosas que hacer. La vida está hecha para vivirse, la vida está hecha para disfrutarse, la vida está hecha para crecer. Como hijos de Dios debemos de crecer. Y tu momento de tristeza es un momento de desesperación tal vez, pero debes de saber que Dios te ama, que Dios te comprende, pero que no es plan de Dios que vivas ahí. La depresión se traduce o se diagnostica cuando llevas más de 6 meses triste. Si tú llevas más de 6 meses, eso ya se categoriza como depresión. Y ese es el momento para ir con un psicólogo. Escúchame, si tú llevas más de 6 meses triste, ya es un desorden calificado psicológicamente, ya es un diagnóstico. Y la psicología dice que si llevas más de 6 meses, atiéndete. La Biblia dice, Dios te deja sentir. Dios no te va a castigar porque haya tristeza en ti. Pero entiende una cosa, iglesia, Dios no te va a dejar que te estaciones ahí. Porque sabe Dios que si tú te quedas ahí, el nivel va a aumentar. ¿Sabes que la depresión justamente es el paso permanente sobre la tristeza hasta que el cuerpo a sí mismo se destruye? Escúchame esto, ¿el suicidio es pecado? Escúchame, te voy a decir esto y esto te va a sorprender. El suicidio es pecado cuando no hay de por medio una situación que esté robando a mi mente. La depresión trae el suicidio como la pérdida de control mental, la pérdida de conciencia. Hay un nivel de depresión tan profundo que la persona no tiene control de sí mismo y lo que hace es suicidarse. Eso no es pecado.
porque perdí el control de mí, no me estoy gobernando, no estoy razonando. A ese nivel avanza la depresión. Por eso Dios no te va a dejar que te estaciones ni en la tristeza, ni en la desesperación, ni en la depresión, ni en la ansiedad. ¿Me dices amén? Amén. Qué bueno es Dios con nosotros. ¿Me comprendes? Sí. Siguiente, sigan leyendo conmigo. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas me han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Qué estás viendo ahí? La cosmovisión de Elías. Esa es su cosmovisión. Él dice, me consume mi amor por ti. Y se escucha muy espiritual, pero no lo es. Porque Elías piensa que es la última Coca-Cola en el desierto. Míralo, léelo conmigo. Me consume mi amor por ti. Han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. ¿Era el único? No. El problema es que Elías tiene una cosmovisión errónea. Él se ve como el único profeta que queda. Él está teniendo un momento de depresión debido a su egolatría. Él se cree lo último. ¿Sabes qué representa un problema para la ansiedad? La falta de control. Porque Elías creía que él iba a poder sacar a Israel de la idolatría. Él creía que él era el único que podía. Por eso él dice, estoy triste, porque yo pensé, esto es lo que estaba pasando en su mente, yo pensé que yo iba a hacerlo todo y que podía hacerlo. Y ahora me estoy dando cuenta que Jezabel me quiere matar, me dio mucho miedo y estoy aquí escondido en una cueva queriéndome morir. Porque había perdido el control. Y es aquí donde se pone buena la cosa. Y es aquí donde te digo, hay cosas que no puedes controlar, que no están en tus manos. Y como no las puedes controlar, suéltalas. Suéltalas, iglesia. Porque no están en tus manos. ¿Me explico? A veces como pastor, yo estoy aquí, estamos a punto de iniciar la sesión y hay 3 personas en todo el auditorio aquí, en este lugar donde estamos chiquito. Y yo digo, chale, ¿no van a venir a la iglesia? ¿Qué están pensando? Dime, ¿te puedo controlar? ¿Te puedo exigir que vengas a la iglesia? ¿Te puedo dominar? Entonces, ¿sabes qué hago? Te suelto. Porque entiendo que venir a la iglesia es tu asunto, no el mío. Mi asunto es pastorearte, en la medida en que tú lo permitas. Pero mi asunto sobre ti no es mío, es tuyo. Yo hay cosas que yo no puedo controlar y necesito soltarlas. Aquí te va algo bueno. Lo siguiente que vamos a leer trata de que Dios, bueno, vamos a leerlo antes de decírtelo. Versículo 11. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor, vi un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto viene un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo.
Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y, saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y esa es la frase de Dios para los tristes. Esa es la frase de Dios para los ansiosos. ¿Qué haces aquí? Porque yo entiendo que estés triste. Y voy a dejar que sientas. Siéntelo, experiméntalo, llora. Porque eres humano. Pero sal de aquí. Y si no sales, lo siguiente que te va a preguntar el Señor es: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aplastadote en tu cama? Deja de llorar y levántate. Fue lo que le dijo Dios a Samuel cuando estaba llorando por Saúl. ¿Qué le dijo a Samuel? Ya deja de llorar a Saúl. Yo ya lo deseché como rey. Es como si Dios te dijera: ya, olvida al Brian. Ya, ella está con otra. Suéltalo. Ya, a los hombres, suéltala, Kimberly. No es tuya, nunca lo fue. Ya, olvídalo. Y la pregunta del Señor es: ¿qué haces aquí? Ahora, estas son las dos cosas que te voy a decir que te van a sorprender. Número 1. ¿Quién quería matar a Elías? ¿Cuál era el problema de Elías? Que lo querían matar, tenía miedo. ¿Dónde estaba Elías? Escondido en la cueva. Había recorrido mucho camino para esconderse. Y Dios le habla y le da sopita. Dios le habla y le dice: levántate y camínale porque tienes cosas que hacer. Luego Dios se le aparece. Yo te pregunto, ¿cuándo Dios solucionó su problema? ¿Solucionó el problema Dios en ese momento? ¿Lo defendió de Jezabel? ¿Si Dios se le apareció a Jezabel y la mató con un rayo? ¿Eliminó a los soldados de Jezabel? Suéltalo. Porque lo que no puedes controlar, debes de soltarlo. Elías pudo haber dicho: Dios, ¿pero qué vas a hacer con Jezabel? Oye, Dios, ¿pero qué vas a hacer con mi ex esposo? ¿Lo vas a dejar así? Oye, Dios, ¿qué vas a hacer con esa persona que me insultó? ¿Se va a quedar así el asunto? Suéltalo. Porque para Dios hay cosas más importantes que tu venganza y tu justicia. ¿Cómo, Dios? Sí. En ese momento Dios mismo se le apareció, pero no solucionó el problema. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es el mensaje? El mensaje es este: Elías, ese asunto no está en tus manos, déjalo en las mías, yo me encargo de eso. Mientras tú siente, come sopita y luego sigue con tu vida, porque hay cosas que están en mi control. Hay cosas que no puedes controlar. Y si no están en tus manos, suéltalas en las manos de Dios. ¿Me estás entendiendo? No las puedes controlar. Mira, aquí está mi hermano. ¿Sabes cuántos años oré para que él llegara a la iglesia? Porque crecimos juntos en la iglesia. Y yo recuerdo que los primeros años lloraba mucho. En las madrugadas. Y le decía: Dios, acuérdate de él. Me lo llevé a Cancún 2 meses. 2 meses. ¿Sabes qué hice ahí? Lo discipulé. Le enseñé sobre la gracia y la salvación. Hice lo que estaba en mis manos hacer. Y yo pensé: ya lo discipulé, ya. Triunfó él. ¿Y sabes qué hizo? Perdón, pero
Se fue. ¿Otra vez? ¿Sabes qué aprendí a hacer? A soltar a mi hermano. Pero no lo solté así. Lo dejé en las manos de Dios. Y mi oración era: Dios, trata con él. Y dejé de morderme las uñas. Y dejé que la paz de Dios me inundara. Porque eso es algo que yo no puedo controlar. Hay personas en tu vida que tú quisieras que cambiaran. Que tú quisieras que transformara, que el asunto sucediera. Pero no está en tus manos. Suéltalo. Suéltalo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Suéltalo. Y cuando veas a alguien preocupado, sacúdelo y dile: suéltalo en el nombre de Jesús. ¡Ya! Deja de llorar, deja de preocuparte por algo que no está en tu control. Tu amígdala va a secuestrar a tu hipotálamo y vas a andar todo el tiempo pensando que te va a explotar, que te va a salir mal. Suéltalo. Porque no lo puedes controlar. Esa es la primera cosa que te quiero decir. La segunda es esta. Dice la Biblia que hubo un viento recio, como un huracán. Luego dice que hubo un terremoto. Luego dice que hubo un fuego. Y luego un murmullo. Escucha, nosotros siempre queremos ver a Dios en el viento, en el terremoto y en el fuego. Queremos ver que Dios arda en la ira y que castigue a esa persona que nos hizo daño. Queremos que Dios venga y que amanezcamos con 100,000 pesos en la cama porque Dios nos va a sacar de nuestras deudas. Queremos que Dios de la noche a la mañana nos quite lo gordo que estamos. Dios hace el milagro. Mira, yo he visto milagros donde Dios alarga pies y baja panzas. Los he visto, te lo prometo. Esos son milagros sorprendentes. Y yo le digo a Dios: Dios, échame la mano. Queremos que Dios haga las cosas mágicamente, cuando lo que deberíamos hacer es soltar y dejarlo en las manos de Dios. Porque es algo que no puedes controlar. No puedes controlar la economía nacional, pero Dios te ha prometido que jamás tendrás falta de alimento. No puedes controlar el clima, pero Dios siempre te dará un techo. Bonito, feo, pero un techo. Deja de tratar de controlar algo. Dios está en el murmullo. Le hicieron esta pregunta a un predicador. Le enseñaron un cuadro donde había una tormenta. Ponlo en tu mente. Le enseñaron un cuadro y en el cuadro había había agua y al lado había una montaña. Y le preguntaron: ¿dónde está Dios en esta tormenta? Porque todos queremos ver a Dios en el viento, en el terremoto y en el fuego. Queremos que Dios arda con el fuego de su ira, que Dios nos sorprenda, que haga un terremoto para que nosotros salgamos beneficiados. Pero el cuadro sucede que tenía un detallito. En la roca había un pequeño hoyito donde había una paloma. Y la paloma estaba dentro de ese hoyo. Entonces el predicador dijo: allí está Dios. Porque Dios está en la paz, en la tranquilidad. Dilo conmigo: Dios está en la paz y en la tranquilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando tú sueltes, lo que vas a tener es paz. ¿No la quieres? ¿No la necesitas? Suéltalo en el nombre de Jesús. Suelta lo que no puedes controlar.
¿Me dices amén? Amén. Terminamos con esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Léanlo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Eso es lo que te quiero decir. Sé humilde. ¿Sé qué? Humilde. Les he dicho muchas veces. Ser humilde significa humillarme a mí mismo. No nos gusta, pero necesitamos humillarnos. Es decir, reconocer que no puedo. Reconocer que no tengo. Reconocer que no está en mi control. Y para eso se requiere ser humilde. Apunta esto. Sé humilde y reconoce delante de Dios que no puedes solucionar tu problema tú solo. Reconoce que necesitas un milagro de Dios. Y aún Dios, cuando venga y no lo solucione, sé humilde para aceptarlo y ser la paloma en la roca. Aunque Dios no desate el viento, ni el terremoto, ni el fuego, sé la paloma que se guarda entre la roca, que es Cristo. Sé humilde. Número 2, ahí mismo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Léelo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. La palabra depositen no es una palabra como de traigo mi ansiedad, la voy a sacar y la voy a echar en este depósito que es Cristo. No. Dan, ¿me ayudas? ¿Te pones ahí? La palabra depositar que está en este versículo proviene de dos palabras. La primera es poner algo sobre algo. Entonces el verbo deposita tu ansiedad sobre Él significa esto: poner tu ansiedad sobre mí. Eso está diciendo esa palabra. Y la palabra depositar tiene dos conceptos. Uno, poner. Y luego, literalmente, lanzar. Así es de que cuando la Biblia dice, deposita tu ansiedad sobre Él, literalmente está diciendo, toma tu ansiedad, colócate, ponte en posición y aviéntala. Gracias. Eso es depositar tu ansiedad sobre Él. Porque a veces nos queremos quitar nuestra ansiedad, pero nos quedamos con un pedacito. La quieres seguir cargando tú. Ay, es que voy a orar por mi hermano. Es que estoy triste porque... Adiós, mi hermano. Cuando deberías de soltarlo todo. Suéltalo. ¿Por qué? Es increíble, me sorprende la Biblia. Pedro dice, suelta, avienta toda tu ansiedad sobre Él. Quítate esa preocupación, porque hay una razón. ¿Cuál? Porque Él cuida de ti. ¿Qué hacen los niños cuando tienen calor? Se quitan el suéter y ¿qué hacen?
Niño descarado, desobediente, no me hace. Pero el niño está confiando en su padre. ¿Has visto algún niño andar llorando porque no tiene ya tenis, zapatos? ¿Qué dice el niño? Mi papi me los va a comprar. Y el niño no ve el esfuerzo del padre. Él está despreocupado. El niño dice, Pa, ¿me llevas de vacaciones? Claro que sí, hijo, ¿a dónde? Yo quiero ir a la playa. Y el niño no ve el esfuerzo del padre. Lo que el niño ve es que su padre lo llevó, aunque sea a Acapulco. Pero cuando el niño ve la playa, dice, ¡wow, papá! ¡Me trajiste a la playa! ¿Me comprendes? Suéltalo, porque no está en tus manos. ¿Tu familiar está enfermo? Suéltalo. ¿Tu familia está lejos de Dios? Suéltalo. ¿No tienes trabajo? Escúchame, suéltalo. Deja que Dios te abra la puerta y la que te abra, agárrala. Y si no tienes más, suéltalo. Espera que Dios te dé algo más. ¿Me dices amén? Amén. Y terminamos con este versículo. Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Léelo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Por qué Pablo dice estas cosas? Pablo, ¿no estás viendo? Chale, Pablo. ¿Que nunca has sufrido lo que yo? ¿Nunca has estado en mi lugar? ¿Nunca te ha tocado estar aquí donde estoy yo? Y Pablo te dice, alégrate en el Señor, regocíjate. Otra vez te insisto, regocíjate. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de ti. Así es de que necesitas soltar lo que no está en tus manos. Suelta la tristeza, iglesia. Suelta la ansiedad. Aviéntale tus cargas a Dios. Literalmente te lo estoy diciendo. ¿Pero cómo? Voy a ser muy grosera con Dios. Por favor. Si es lo que Dios quiere hacer es tomar eso. Aviéntaselo. Ponte de pie. Vamos ahora.